Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Qué se Todo cuentan? tranquilo. Con sueño. ¿Un sueño? Oh. Bueno, es cierto, puede ser, ¿eh? Fue, Estoy cerrando algunas cosas. Sí. fue gol. Yo digo, ¿qué pasó? Yo la No, entendí de no. una, pero... No, no fue, no fue. Bueno, ahí les pegué el formulario, ahí lo abrí también. Vayan cargándolo. Cárguenlo ahora, porfa, porque saben que después lo tengo que cerrar un rato antes. Bueno, consulta. ¿Cómo vienen con el tema de la entrega del trabajo? Yo me metí hoy y creo que no había ninguno de nuestra comida entregado. A ver, capaz que me equivoco. En nuestro grupo ya casi lo tenemos, no falta casi nada. Ah, bueno, lo suben estos días. Sí, sí. Ah, bueno, joya. Bueno, buenísimo. Lo voy a estar esperando. Nosotros somos Java, ¿no? Sí, Java. El entrega, trabajo y nosotros somos 17. Sí, no hay ninguno entregado todavía en nuestra comida. Qué tema, ¿eh? Bueno, nada, vayan completándolo porque se pasa rápido esta semana. Entonces estamos terminando, ya estamos en home, que es una maravilla. Y mirá, la fecha límite, según la página, es el viernes. ¿Sí? Cualquier cosa vamos hablando, pero en principio es el viernes. Profe, Ah, sí, perdón. Entré a la página y no sé si está habilitado para subir archivos. debería O estar. se habilita el mismo día. No, yo no lo sé eso, pero debería estar porque yo de otra comi tengo ya entregas y las estuve viendo y todo. Así que debería poderse, sí. Bueno, vamos a seguir trabajando con JavaScript. Sí, hoy vamos a hacer varias cosas, pero bueno, siguiendo la misma temática, la misma línea. Todo lo que vayamos a ver esta semana, o sea, esta clase y la clase próxima, eh, es programación básica, eh, pero lo cual no quita que me puedan hacer las consultas que necesiten. ¿Sí? Es más, es importante que me hagan las consultas que necesiten. ¿Sí? Porque después vamos a ver temas un poquitito más complejos y para ir, para ir todos bien y todos ordenados. ¿Ok? Hoy vamos a ver operadores, vamos a ver también algunas funciones propias del sistema, vamos a charlar un poco qué es esto. Y lo que vamos a ver primero es, vamos a hacer un pequeño desarrollo sencillo, ¿sí? Donde nosotros vamos a mostrar algo como hicimos la semana pasada, no por la consola, que la consola la vamos a utilizar seguido, sino como hicimos la semana pasada por el navegador, pero yo lo quiero hacer ejecutando una acción de un botón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos pensar, armar la clase que viene, una calculadora sencilla. ¿Sí? Eh, entonces, nos vamos a manejar un poquito con la consola y un poquito con el navegador, por lo menos en esta parte. ¿Sí? La consola muchos de ustedes por ahí la consideran aburrida o algo viejo, pero la consola es una gran herramienta. ¿Sí? Ustedes piensen en este caso, si nosotros construimos un API para poder consumirla desde otra aplicación, que inclusive podemos no saber en qué va a estar hecha, ¿sí? Tendríamos que construir un front-end para probar el consumo de esa API. O directamente lo podemos probar por la consola, ¿sí? Si la consola a mí me devuelve resultados,
yo me quedo tranquilo de que la API funciona bien y no tengo que hacer nada más, ¿sí? Ya directamente lo paso al siguiente nivel que se encarga, que se tiene que encargar de hacer el frontend, ¿sí? Paso mi documentación, cómo consumir la API. Ok, bueno. Hay paro hoy. Sabía que estaba en la marcha, pero paro. Bueno, está bien. No, igual, si no puede, no puede, pero... Ah, ok. Me parecía, sí, porque si no me muero, porque yo estoy en la oficina, así que no sé cómo vuelvo. Si no. Bueno, entonces le decía, la consola es una gran herramienta, ¿sí? No hay que menospreciarla. Por eso vamos a ver un poco y un poco de las dos cosas, ¿sí? Bueno, voy a bajar un poquito acá. Voy a presentar mi pantalla, claro, si no, no voy a mostrar nada. Voy a abrir mi Visual Studio Code y voy a abrir la carpeta que está en el C 24, 17 y clase 14. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Sí, confío. Vamos a armar un index.html. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Antes de seguir. Nosotros cuando tengamos nuestro proyecto funcionando, no vamos a tener todos los archivos que yo vaya a utilizar tirados en el directorio raíz de mi proyecto, ¿sí? Tampoco voy a tener todo metido en un solo archivo porque se hace difícil la lectura, ¿sí? Yo podría hacer HTML5 y así como yo tengo mi etiqueta style para yo agregar estilo dentro de esta hoja, también tengo, porque lo vimos recién, en la clase pasada, perdón, una etiqueta script para poder poner un lenguaje de programación, un código de lenguaje de programación, mejor dicho, JavaScript dentro de esta misma hoja, ¿sí? Lo cual, si yo hiciese esto, ¿lo puedo hacer tranquilamente? Sí, no habría ningún problema. Pero se empieza a ser medio engorroso, porque si yo le tengo que sumar todo mi HTML, todo mi estilo y todo mi script de JavaScript, empieza a ser como muy grande, muy complicado de lectura. Entonces, ya sabemos que esto nosotros podemos enlazar a un archivo externo y también tenemos otras ventajas al hacerlo. Con JavaScript es lo mismo, ¿sí? Yo puedo, en lugar de escribir mi código acá, voy a enlazar un archivo externo, ¿sí? Para lo cual, voy a crear una carpetita que se va a llamar JS, clásico, ¿sí? Y dentro de esa carpetita JS, voy a crear un archivito que se va a llamar script.js, ¿sí? Si tuviésemos estilo en esta hoja, que ustedes lo pueden agregar, después voy a tener también un CSS. Fíjense cómo mi proyecto ya empieza a tomar una forma, ¿sí? De a poquito, más a un proyecto y no tanto a páginas sueltas, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto creado, yo voy a tener que enlazar de alguna manera mi código JavaScript con mi página HTML, ¿sí? Tengo dos maneras de hacerlo. Yo lo puedo poner inmediatamente antes de que cierre el body, ¿sí? En donde yo le voy a decir que va a tener un src, que va a ser js/script, o esto mismo también lo puedo cortar y ponerlo en el header. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser, pásenle porfa a Jesús la asistencia. La diferencia va a ser, en este caso ninguna, ¿sí? Pero si mi archivo de JavaScript fuese más largo, va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque primero se carga todo lo que está en la etiqueta header y después se carga el body. Si mi archivo de JavaScript es muy pesado, tiene muchas líneas de código, podría demorar la carga o la renderización de mi página, ¿sí?
En cambio, si yo lo pongo inmediatamente antes del cierre del body, primero se cargaría mi página y después se cargaría mi archivo de JavaScript, ¿sí? Esos segundos que el usuario tarda en familiarizarse con la página, yo los voy a ganar en tiempo de carga del archivo de JavaScript, entonces parecería que la carga fuese inmediata, ¿sí? En este caso vamos a hacer algo muy sencillo, con lo cual no va a cambiar demasiado, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner un H1, ¿sí? Y yo lo que quiero es que este H1 no tenga ningún contenido acá, ¿sí? Si no tiene un content, no va a mostrar nada por la pantalla. Como dijimos en la clase pasada, si yo quiero este H1 de alguna manera manipularlo con JavaScript, lo tengo que manipular justamente de alguna de las formas que nosotros ya conocemos. ¿Por qué? Porque son las mismas que con CSS. Yo lo puedo determinar por su etiqueta, lo puedo determinar por su ID, lo puedo determinar por su clase, inclusive, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más sencillo. Le voy a poner un ID que se va a llamar resultado, ¿sí? Se me ocurre ese nombre. Voy a hacer otro, que se va a llamar resultado, ¿sí? Ahora bien, yo a diferencia de lo que vimos la semana pasada, como para darle una vuelta de tuerca más, quiero que me muestre algún texto adicional si yo aprieto un botón que todavía no creé, ¿sí? Y acá viene uno de los conceptos que también mencioné, que vamos a manejar bastante, que tiene que ver con los eventos, ¿sí? Un evento no es ni más ni menos que una acción que ejerce el usuario a la cual mi aplicación tiene que dar una respuesta, ¿sí? Entonces, voy a agregar acá un botón, ¿sí? Este botón le voy a decir mostrar, podría ser otra cosa, qué sé yo. Este botón le podemos poner una clase, si trabajamos con Bootstrap para que se vea más lindo, ¿sí? Acá lo dejo todo a su criterio, yo solamente voy a la funcionalidad, ¿sí? Pues ustedes arman lo que tienen ganas. Pero, ¿cómo trabajo este botón para poder capturar un evento? Tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? Por un lado, yo puedo trabajar con los eventos directamente desde JavaScript, directamente desde el archivito ese que yo tengo ahí creado. Cuando yo hago eso, que lo vamos a hacer dentro de poquito, no es que lo vamos a hacer mucho más adelante, la próxima clase no, la siguiente, dentro de JavaScript yo tengo algo que se llama Event Listener, que en pocas palabras sería un escuchador de eventos, ¿sí? Entonces está JavaScript escuchando, cuando sucede, ejecuta una acción que yo después les voy a mostrar cómo voy a hacer eso, ¿sí? Pero tengo otra forma, que es un poquitito más sencilla, que es directamente con HTML. ¿Por qué? Porque HTML tiene una propiedad que se llama, por ejemplo, onClick. Esta propiedad onClick lo que va a hacer es disparar algo cuando alguien haga clic en este botón que yo estoy haciendo, ¿sí? Tengo otros eventos. Tengo onBlur, ¿sí? Tengo onFocus. El onFocus es cuando yo pongo el cursor adentro de un input de una caja de texto. Tengo onLoad, que es cuando se carga la página. OnSelect, cuando yo selecciono un elemento de un select. OnMouseLeave, que es cuando yo saco el cursor del mouse arriba de un elemento. OnMouseWheel es cuando yo aprieto, bueno, no sería aprieto, ¿cómo sería? Ruedo. Bueno, sí, ruedo creo que sería. La ruedita del mouse, ¿sí? Todos esos eventos yo los puedo manejar directamente desde HTML. Pero los eventos tienen que ir relacionados, acompañados a una acción. Porque sí, perfecto, escuchá el botón que acabo de crear,
cuando alguien hace clic. Y me decís, bueno, sí, ¿y qué hago? Entonces, yo lo que le voy a tener que decir es qué quiero que haga cuando suceda un evento clic. ¿Sí? En este caso. Yo acá puedo escribir un montón de instrucciones de JavaScript directamente acá. ¿Sí? Las voy separando por punto y coma. ¿Sí? No sería eso un problema. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo de siempre. Empezamos a complejizar nuestro código. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es directamente en el segundo stage de lo que sería la programación básica. ¿Sí? El primero que sería, ahí escribo una cosa abajo de la otra y ejecuto de manera secuencial. Primero el 1, después la instrucción 1, primero la instrucción 1, después la instrucción 2, después la 3, después la 4, después la 5, después la 6, así las que sean, 1000, 2000, 3000, las que sean. ¿Sí? Esto resulta poco eficiente, porque si yo tengo procesos o partes de código, mejor dicho, que son idénticas y las tengo que ejecutar varias veces, probablemente esté escribiendo líneas de código iguales varias veces. Entonces, aparece lo que es la programación funcional. La programación funcional es cuando yo escribo mi código, 2, 3, las líneas que sean, lo agrupo con un nombre específico y yo llamo ese trozo de código las veces que yo necesite. ¿Sí? Si yo tengo que sumar dos números, voy a crear una función que se llame sumar y yo la voy a llamar las veces que necesite. ¿Sí? En este caso, yo voy a crear una función que se llama mostrar, voy a poner imprimir, pero queda raro, variable. ¿Sí? Fíjense que yo le puse a este nombre que se me ocurrió a mí, ¿sí? Podría ser Pepito, ¿sí? Le puse abrir y cerrar paréntesis. ¿Y esto para qué es? La función, vamos al ejemplo imaginario este que yo les digo, ¿no? Si yo tengo que sumar dos números, si yo creo una función que sume 2 más 2, me va a servir a medias. ¿Por qué? Porque solamente me va a servir cuando yo tenga que sumar 2 más 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que usar esa función para imprimir 2 más 2, perfecto, la puedo utilizar. Y ahora vienen y me dicen, no son 2 más 2, tenés que sumar 80 más 21. ¿Y mi función de qué me sirve si suma 2 más 2? Entonces, las funciones, esperen que lleve alguien, pueden recibir parámetros. ¿Qué sería esto? Y repensar la lógica que les dije recién. Si en lugar de sumar 2 más 2, suma una variable más otra variable, entonces la función me va a servir para sumar 2 más 2, 80 más 80, 21 más 15, 13 más 18. Lo único que tengo que decirle a la función es sumame estos dos valores. ¿Sí? En este caso, ¿sí? ¿Hay que preguntar algo? Ahí me cabía. Claro, sería como hacer una ecuación de una constante. ¿Cómo? Se te escucha bastante fiero, ¿eh? Sí. Se te escucha feísimo, Kevin. No sé si soy yo o el resto. O dígame el resto, sí. Sería como una ecuación. Es como una constante que sirva para todas las sumas de los números naturales. Sí, te escucho entrecortado, pero entiendo lo que vas. Sí, una función vendría a ser un trozo de código que en lugar de hacer referencia a un valor literal, va a hacer referencia a un valor variable. Entonces, yo ese trozo de código lo puedo utilizar para lo que yo necesite. ¿Sí? Vamos a trabajar bastante con funciones, tranqui. Acá, esta función que yo estoy haciendo no va a recibir nada, porque yo no quiero hacer una suma, yo quiero hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, una función siempre va a estar acompañada de dos partes. ¿Sí? Creo la función y en otro lado la llamo. Si una de las dos cosas no está,
algo hice mal. ¿Sí? Si yo creo una función y no la llamo en ningún lado, no tiene razón de ser. Si yo llamo una función y no la creé en algún lado, mi aplicación va a romper. ¿Sí? Entonces, me voy a venir acá. ¿Cómo creo Profe, una función? Sí, perdón, o sea, la idea es, no sé, hacer un botón en HTML y hacer una función en lo que sería el JavaScript sí. y llamar esa función al HTML y así funcione. Claro. O Ah, sea, mi HTML va a llamar esa función de JavaScript y me va a representar algo en la pantalla HTML. está bien, está bien. ¿Cómo creo esta función? Palabra reservada function. Y le tengo que dar un nombre a la función. No le puedo dar el que a mí se me ocurra. Bueno, sí puedo, pero me refiero en este caso puntual, ¿qué le tengo que dar? El mismo al cual yo estoy llamando. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis, porque como ya les dije, esta función no va a recibir ningún parámetro, y abro y cierro llaves. Luego, las partes de la función mostrar variable van a estar en estas llaves. Acá escribo el código JS. ¿Sí? Cuando hablo de JS lo abrevio por JavaScript. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero que haga acá? Yo quiero que de alguna manera me represente algo en el navegador. ¿Sí? Vamos a hacer algo así, porque así lo dejamos picando para la próxima. Voy a poner una variable acá que se va a llamar nota, igual a 10. ¿Sí? La dejo picando. ¿Sí? Esto van a ver que después cambiamos algunas cosas de acá y se nos complica un poquito la vida. Pero vamos a verlo con estructuras de bloque la clase que viene. ¿Sí? Pero lo dejamos ahí. Bueno, JavaScript yo les dije que podía guardar como variable un montón de cosas. Números, string, funciones, símbolos. Pero hay otra cosa que también puede guardar, que es una de las cosas más poderosas de JavaScript. ¿Sí? Yo puedo crear una variable que me guarde un nodo completo de HTML. ¿Sí? Yo puedo crear una variable que me guarde todo esto completo, todo el H1 completo. ¿Sí? Lo va a poder guardar y además va a poder manipular cada una de sus propiedades. Yo voy a tener guardado el H1 y le podría decir, la clase de este H1 antes era Juancito, ahora quiero que sea Pedrito. El contenido de este H1 antes podría ser tal o nada, ahora quiero que sea este. Trabajamos con un input. Antes este input estaba visible, yo ahora no quiero que esté visible. ¿Sí? Va a poder guardarse ese nodo y va a poder manipularlo como quiera. ¿Y esto cómo se representa? Se representa en lo que les dije desde el primer día, que JavaScript va a poder manipular la página que ya está cargada y agregarle dinamismo. ¿Sí? Fíjense, si yo esto lo levanto, solamente voy a mostrar un botón que no hace nada. ¿Sí? Esta página ya está cargada. Lo que voy a hacer es, para que no nos tire error, la voy a levantar directamente haciendo doble clic, porque esto, si yo le muestro a la consola, me tira errores por el file server. ¿Sí? No importa, file server no, live server. Pero si yo aprieto esto, me va a aparecer acá algo en un momento. Pero fíjense que la página no se recarga, yo no vengo acá y aprieto de nuevo el navegador para que se recargue. Esa es la principal ventaja de JavaScript, que va a poder manipular mi documento HTML independientemente de si esté cargado o no. Pero vamos a ver algo en acción, ¿sí? Me voy a venir acá. Entonces, yo voy a crear otra variable, no con char, porque eso no existe, que se llame elemento, y les voy a decir que en esa variable quiero que me guarde un nodo completo de HTML. ¿Qué nodo quiero que me guarde? Uno en especial, ¿sí? Entonces le voy a decir del documento que está cargado, document.getElement, y fíjense en los que me aparecen, ¿sí? Y hay nombres que ya más o menos estamos familiarizados. Yo puedo guardar el elemento por su ID, que es lo que vamos a hacer ahora, por su clase, por su nombre de clase, por su nombre. Recuerdan también que hace mucho yo les dije que los elementos podían tener un ID y podían tener un name. Y yo les dije,
JavaScript lo puede manipular por su ID o por su name. El lenguaje de programación no. En este caso, nuestra comisión es Java más adelante. Pero JavaScript lo puede manipular por cualquiera de los dos. No tiene ningún problema. También lo podría hacer por su tag name. ¿Sí? No me acuerdo qué es el NS este. Pero por su tag name podríamos hacerlo también. ¿Por qué? Porque hay un solo H1. No hay otro. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo por su ID, que es lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo se llama el elemento que yo quiero manipular? Por las dudas. Se llama resultado. Listo, yo ya me guardé en elemento mi H1 completísimo, ¿sí? Con todo, claro, con todo lo que tiene, ¿sí? Y yo ahora le voy a decir que el elemento, que es la variable que tiene guardado todo el H1, le quiero agregar un texto. ¿Se acuerdan cómo era? Inner HTML. Le agrego un texto de contenido. Y le voy a decir, por ejemplo, su nota es... Hasta ahí andaría. Vamos a probarlo. Me vengo acá. Me están llegando unos compas. Esto sí lo tengo que recargar la primera vez porque si no, no está cargado. Y ahí me aparece un texto de manera dinámica. Yo no recargué la página de nuevo. Y me aparece un texto de manera dinámica. ¿Sí? Esto lo extrapolamos a estilos, a lo que nosotros querramos, y esto funcionaría. ¿Sí? Pero vamos a ir complejizándolo. Esto que está acá, le voy a decir que quiero que también me ponga la nota, ¿sí? La variable nota. Entonces me vengo acá y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el JavaScript todavía no está cargado, porque yo no refresqué la página. Si yo lo cargo de nuevo, la página sí recargó el archivo de JavaScript. Entonces, ahora sí funciona. ¿Sí? Si yo tuviese un prompt, que vamos a ver cómo se trabaja un prompt, podría cambiar esta nota si quiero también. Ahora está metida, está hardcodeada en una variable, pero yo la podría cambiar. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a tratar de hacer todos los ejemplos de hoy para no ir solamente por la consola. La consola es inevitable usarla también, ¿sí? Si yo quisiese usar la consola junto con esto mismo que está acá, le podría decir console.log la variable por consola es más nota. Termino termino con punto y coma. No es obligatorio, ya lo saben, pero se los recomiendo. Me vengo acá, recargo la pantalla. Si me voy a la consola, no tengo nada. Sin embargo, si vengo acá y aprieto el botón, me aparece que la nota es 10 y también el texto que yo le pedí por la consola que se ejecutó desde la línea número 9. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? ¿Estamos bien? Manitos, aunque sea, si no, me avisan. Bueno, joya. Buenísimo. Bueno, entonces, sabemos cómo imprimir por el navegador y sabemos cómo imprimir por la consola. ¿Sí? Esto que yo les mostré acá es una función que yo creé porque la necesito. ¿Sí? El lenguaje, como todos los lenguajes, tienen una serie de funciones que son propias del lenguaje. Y las crearon a partir de una necesidad. Vamos a algo puntual. Si, no sé, yo necesito, o todos los desarrolladores del mundo que utilizan JavaScript necesitaron siempre una función y tuvieron que construirla a mano para que les diga de qué tipo es un número, de qué tipo es una variable, en algún momento JavaScript dijo, bueno, pero si todo el mundo la necesita, ¿por qué en lugar de hacerles perder el tiempo a los desarrolladores de crear esa función, por qué no la proveemos nosotros? ¿Sí? Entonces, yo puedo crear mis propias funciones, pero va a haber otras que son propias del sistema, que ya vienen listas para utilizar. Y esas funciones, lo único que van a necesitar
es el dato que varía, el dato que no puede saber el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunas, vamos a ver siempre funciones, pero vamos a ir echándola porque si no es pesadísimo, hay cientos de funciones. Es una que se llama typeof, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros creábamos una variable que le decíamos que era nombre, Nicolás, ¿sí? Var edad igual 42, var habilitado igual a true y var no sé, correo, nada, ¿sí? Si yo me paro sobre nombre, me dice que la variable de tipo string. Si me paro sobre edad, me dice que es number. Hasta acá todo bien. Si me paro sobre habilitado, me dice que es booleano. Pero si me paro sobre correo, me dice que es ano. ¿Sí? Entonces, si le creo una más que diga var otro dato, igual a null, me dice que es ano. ¿Sí? Cualquier otro me está diciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo sí o sí necesito saber estas variables de qué tipo son? Tengo una función que se llama typeof, tipo de console.log y le voy a decir el tipo de dato es. Le voy a concatenar algo. Este más nos va a traer algunos problemas dentro de un ratito y vamos a charlarlos, ¿sí? Pero en este caso estoy concatenando. Le voy a decir typeof y le voy a decir, por ejemplo, nombre. Esto no va a salir dentro cuando yo apriete el botón porque la función termina acá. Abarca solamente las instrucciones de las 6 a la 9. ¿Sí? Esto va a salir directamente impreso por la consola. Yo me vengo ahí. Le voy a decir nada, directamente recargo. Y fíjense lo que me aparece. El tipo es string. Es este mismo que está acá. Si yo me copio todo esto, 1, 2, 3, 4, y le pongo el tipo de edad, el tipo de habilitado, el tipo de correo y el tipo de otro dato. Vengo, recargo, y fíjense lo que me dice, ¿sí? Me dice, ¿cómo le has puesto a otro dato? Ah, null. Ok. Me está diciendo, estos dos ya son, los tres primeros son bien conocidos, pero fíjense que ya no me dice ANI, ya me está especificando algo en el 23 y el 24. Me está diciendo que es un defined, indefinido, quise decir las dos palabras en inglés y en castellano, que está indefinido porque sabemos que JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, con lo cual si yo no le asigno ningún dato, no sabe qué es. Si está ahí, es un espacio en memoria para trabajar y nada más, no tengo idea de qué tipo es. Y por otro lado, el null me dice que es un object, ¿sí? Que es un tipo de dato que abarca lo que vimos en el segundo bloque de tipos de datos que vimos la semana pasada, ¿sí? Pero ¿para qué me puede servir a mí saber el tipo de datos con el cual yo estoy trabajando? ¿Sí? Me va a servir por lo siguiente, y así vamos echando todo. Una de las cosas con las que yo voy a trabajar muy seguido, siempre, son con los operadores, ¿sí? Tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos no son ni más ni menos que las operaciones que nosotros podemos hacer en una calculadora. Más, menos, multiplicación, dividir y el resto de una cuenta, ¿sí? Una división. Estos cuatro de abajo, más el más obviamente, hacen linealmente lo que nosotros pensamos, ¿sí? Multiplico, divido, resto lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, el problema lo vamos a tener acá. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje de tipado dinámico, perdón, JavaScript, ¿sí? No es como Java. Quiere decir que yo no le voy a decir
hasta tanto yo le dé un dato, qué es lo que quiero guardar ahí. Yo no estoy diciendo de antemano, acá va un string. ¿Sí? Entonces, el operador más nos puede traer un problema. ¿Por qué? Porque el operador más tiene dos funciones. Vamos a hacer una prueba y ustedes me dirán. Yo voy a crear una variable que se llame result, que sea igual a algo. ¿Sí? Y voy a crear dos más, una que se llame dato1 y otra que se llame var dato2. ¿Sí? A esta le voy a decir que es igual a 15 y a esta le voy a decir que es igual a 15. ¿Sí? Esta que está acá, la primera, la vamos a encerrar entre comillas simples. ¿Sí? Perdón, entre comillas dobles. Es un string. Si yo me paro acá arriba, este es un string y este es un number. Si yo le digo a result que va a ser igual a dato1 menos dato2, estoy haciendo referencia, estoy igualando en result lo que tiene dato1 menos lo que tiene dato2, vamos a ver qué hace. Primero lo imprimo, si no lo imprimo no va a hacer nada. Console.log y le voy a decir el resultado es más result. ¿Sí? Vamos a ver qué hace esto. ¿Sí? Sí, decime. ¿Y yo qué puse? No, era punto log. Pensé que era un no, pensé que había puesto algo mal porque suelo equivocarme, por eso. Bueno, fíjense, el resultado me da 0. Está perfecto. ¿Sí? Si yo quiero multiplicarlo, me dice nada. Perdón. Acá. Perdón, eso por atolondrado. Me dice que el resultado es 225. Y si yo lo quiero dividir, no voy a tener ningún problema. Me va a decir que el resultado es 1, perfecto. ¿Por qué hace? ¿Por qué funciona así? Porque JavaScript hace una conversión dinámica. ¿Qué quiere decir? El dividido, el multiplicar y el menos son operadores aritméticos que hacen una sola cosa: restar, dividir o multiplicar. Si este es un número y este es un número, pero convertido en texto, JavaScript lo que hace es lo convierte en número y realiza la operación. Pero fíjense qué pasa si yo le pongo más. Me dice 1515. Claramente no es el resultado de lo que yo estoy queriendo sumar. Lo que está pasando ahí es que JavaScript... Está clarita la cuenta. Claro, es que JavaScript se encuentra con un inconveniente. ¿Por qué? Porque me dice, pero pará, yo con el más puedo concatenar o puedo sumar. ¿Qué querés que haga? Porque podría hacer las dos cosas. Este es un número, pero lo estás tratando como un texto. Y este es un número, lo estás tratando como un número. Entonces, lo puedo sumar, pero también lo podría concatenar. ¿Por qué no? Entonces, en este caso, opta por lo más lógico, que sería, si vos lo estás tratando como un número, como un texto, listo, entonces te lo concateno. Si acá dijese otra palabra, los concatenaría bien. Nos confunde porque yo puse 15, 15. Entonces, yo para hacer esto, voy a necesitar de alguna función para poder convertir ese 15 que está tratado como un string en un número. ¿Lo puedo utilizar dentro de la misma variable? Y sí, porque JavaScript, ustedes saben que puedo guardar primero un número y puedo guardar un texto, lo que yo quiera. No me vengan con directamente sacarle las comillas porque claramente no es lo que quiero hacer, que sería lo más lógico, ¿no? Yo le voy a decir que dato1 va a ser igual a una función que me va a convertir a mí ese valor en
un número. La función se llama number. ¿Y qué le voy a pasar como argumento? Lo que vale dato 1. Entonces, lo que le estoy diciendo es, guardame en la misma variable dato 1, lo mismo que tiene dato 1, lo mismo que tengo, pero pasalo por la función number. Entonces, en este caso, me va a guardar en la misma variable el mismo dato, pero convertido en número. Si yo me vengo acá, recargo, y ahora me dice que es 30. ¿Sí? Porque ahora, dato 1 pasó a ser un número. ¿Sí? Esto, ustedes le podrían encontrar una analogía, por ahí que conoce un poquito más, a un parseo, pero no llega a ser de todo un parseo, es como una conversión rápida. Y ahora les digo por qué. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Toma textos, exacto. Claro, es una conversión. Es una conversión. Ahora, ¿qué pasa? Esta función number está buena, pero es como totalitaria, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo algo así, esto no va a funcionar. Yo vengo ahí, acá, perdón, me tira none. ¿Por qué? Porque la conversión falló. None significa not a number, no es un número. Entonces, lo que me está diciendo acá es, lo que querés convertir en número, no es un número, porque tiene texto también. Entonces, no lo puedo hacer. Existen en todos los lenguajes de programación, habidos y por haber, funciones que hacen algo similar a esto, pero que tiene un nombre específico que capaz que lo escucharon en algún momento. ¿Qué significa castear o parsear? ¿Sí? Sí. Pregunten, chicos, yo a veces me zarpo hablando, pero ustedes pregunten lo que necesiten. Es un Spanglish, claramente, van a escuchar mucho de Spanglish, porque es así la industria, que lo que hacen estas funciones es convertir algo que está como texto en número, ¿sí? O puede haber otras conversiones, ¿sí? No tiene que ser la única, pero sería la más común que se puedan encontrar, ¿sí? Una cosa que hay que tener en cuenta, todos los lenguajes tienen varias maneras de hacer lo mismo. Y no quiere decir que una sea más vieja o una sea más nueva. O pueden ser que sean más viejas y más nuevas, pero lo que me refiero es que no es que funciona diferente o voy a obtener un resultado distinto utilizando una función u otra. Lo que sucede es que los lenguajes... Todos llegan a lo mismo igual. Claro, lo que sucede es que los lenguajes se van ayornando a tiempos más modernos, digamos, y en lugar de migrar completamente, dejan la función anterior para que las personas que la utilizaron siempre o la tengan disponible. Por ejemplo, qué sé yo, si Java, .NET y Python tienen la función para parsear enteros, que se llama parseInt, y PHP se llama Pepito, entonces el PHP lo que dice, bueno, la función Pepito la dejo para los que la conocen así, pero voy a crear una nueva que haga lo mismo, que se llame parseInt, como para parecerme a los restos de los lenguajes. De alguna manera es como una manera de estandarizarse, digamos, ¿sí? Por eso es que pueden encontrar varias maneras de hacer lo mismo en los lenguajes y todas hacen exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, yo voy a utilizar una función que se llama parseInt, ¿sí? Y le voy a decir algo similar. Le voy a decir que dato 1 va a ser igual a parseInt dato 1. ¿Sí? Y fíjense cómo cambia con respecto a esta que está acá arriba. Yo me vengo ahí, recargo y me vuelve a decir 30. ¿Por qué? Porque la función parseInt funciona similar a number, pero con una gran diferencia. Que convierte hasta donde puede. En este caso, vino acá y dijo, a ver, el 1 es un número, lo puedo convertir, perfecto. El 15 es un número, lo puedo convertir. El espacio en blanco no es un número, acá corto. Ni hablar todo lo que viene después.
Fíjense qué pasa si yo hago esto. Ahí directamente vuelve el NAND. ¿Por qué? Porque se encontró que la primera parte es una A, listo, ya está, no puedo hacer más nada. El resto no me interesa. ¿Sí? Esta función, además de hacer esto, es una función relacionada a los enteros, por eso se llama parseInt. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar solamente de ese valor que está ahí la parte entera. Si yo esto le digo que es igual a 15.5, vuelve el 30. ¿Qué quiere decir? Que convirtió de esto que está acá lo que pudo a número entero. Si había una parte decimal, hizo de cuenta que ni la conocía, ¿sí? Pasó de largo como un campeón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función parseInt solamente convierte la parte entera, la parte decimal, hace cuenta que no existe. ¿Sí? Ahora bien, si yo tuviese esto mismo que está acá, pero necesito la parte entera y la parte decimal, porque son parte de una cuenta, ¿sí? A ver, en muy pocos casos, casos puntuales, por ahí cuando yo quiero redondear algo, pero inclusive hay una función de redondeo, voy a obviar la parte decimal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría trabajarlo? Esto lo voy a comentar. Puedo hacer lo mismo. Dato 1 es igual a parse float dato 1. Entonces va a ser lo mismo que el parseInt, porque la función es la misma, solamente que va a tener en cuenta la parte decimal también. Vengo ahí, recargo, y ahora me dice que vale 30.5. O sea que convirtió también la parte decimal del número. ¿Sí? Si es un boolean se podría sumar, true como exactamente. Si yo convierto, eso es un tema medio raro también hacer algo así, pero bueno. ¿Por qué? Porque si yo convierto un booleano a números, el booleano tiene una representación en números, ¿sí? El 0, el false es 0 y el 1, y el true es 1. Entonces lo podría sumar como número, ¿sí? Hay algunas cosas que hay que encontrarle la vuelta para utilizarlo, pero sí, como dice Gabriel, también los booleanos se podrían sumar si yo lo convierto en número. Una de las cosas que hoy me preguntaban en otra comisión es ¿para qué podría servir todo esto? Nosotros, como desarrolladores backend, nos tenemos que encargar de validar toda la información que nos llega, ¿sí? Si estamos haciendo un carrito de compras o, no sé, algo por el estilo, ¿sí? No va a faltar el usuario final que donde tiene que poner un 1, nos ponga un texto que diga 1, ¿sí? O nos ponga un guión bajo 1 o un signo de preguntas 1, qué sé yo, porque se equivocó al tipear, ni siquiera que lo haga de mala gana, sino que se equivoca o no sabe. Entonces nosotros desde el backend no podemos permitir que nuestra aplicación rompa porque está esperando un 1 y me pusieron un texto que dice 1, ¿sí? O me pusieron un booleano o me pusieron, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, porque son infinitas las posibilidades en que el usuario final se puede equivocar desde el frontend, ¿sí? Entonces nosotros, nuestro lenguaje de programación, que en nuestro caso es Java, pero inclusive lo podemos hacer con JavaScript, podemos validar, inclusive podemos hacer varias instancias de validación para que la información nos llegue lo más limpita posible. Después tenemos otra historia con los errores que no podemos controlar, pero es parte de otra historia, ¿sí? Pero todo lo que nosotros podamos hacer desde el back y desde el front para validar que la información esté bien, bienvenido sea. Y estas funciones sirven para tal fin.
¿Sí? Bueno, antes de pasar a otro tema, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Cuéntame un poco. Pónganme manitos. Más que nada, los que están más calladitos, díganme si estamos bien, estamos complicados. Es parecido a lo que decía PCI. Bien. Exactamente, Kevin, sí. El PCI tiene Claro, es como también. más lógica, es como crear minis programitas, si pasa algo hay que hacer una función, si no hay que hacer otra cosa. Es algo parecido. Exactamente. Ahora vamos a ir a por ello, a exactamente algo de lo que vos me acabas de decir. Es como hacer un algoritmo, digamos. Es un algoritmo, ¿sí? El algoritmo Sí. tiene varias cosas a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque un algoritmo va a pasar por una expresión. El algoritmo tiene que ser finito y no puede ser ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo, si yo paso el mismo dato por el algoritmo, me tiene que dar el mismo resultado siempre, ¿sí? Si yo le digo 2 más 2, me tiene que dar 4. No me puede dar 4 ahora, 5 dentro de un rato, 6 a la noche, ¿sí? Siempre el mismo algoritmo con los mismos datos tiene que dar el mismo resultado para que esté bien. Y no puede ser ambiguo tampoco, ¿sí? No me puedo decir, no me lo va a decir nunca, ¿no? Pero no me puede decir, está entre 4 y 8. Algo hice mal, ¿sí? Pero bueno, esa explicación forma parte de una expresión. Todos nuestros datos hasta ahora van a pasar, que todavía no lo hicimos, pero van a pasar por expresiones. Para trabajar con expresiones, yo necesito valerme, además de los operadores, como vemos arriba, de los operadores lógicos, ¿sí? Y tenemos los siguientes. Tenemos el mayor, menor, mayor igual, menor igual. Tenemos el distinto de, tenemos el igual no estaría en este bloque, pero lo tengo que explicar. El igual igual y el triple igual, ¿sí? Este símbolo es para utilizar, para preguntar o armar una expresión donde yo le digo al lenguaje de programación si algo es mayor que. Este sería menor que. Este sería mayor o igual que. ¿Por qué? Porque yo necesito a veces incluir el valor que estoy preguntando o no. Menor o igual que. Distinto de. ¿Para qué es el distinto de? Si yo tuviese que, tengo 20 valores, del 0 o del 1 al 20, ¿sí? Yo voy a hacer algo con cualquiera de esos menos con el 5, por la razón que sea. Imagínense que el 5 puede ser un estado deshabilitado. Todos los demás estados a mí me sirven para algo, pero el 5 no, porque no voy a hacer nada. ¿Cómo puedo crear una expresión con eso? Y podría preguntar un montón de cosas, o podría hacerlo más fácil y decirlo, si el valor es distinto de 5, voy a hacer algo. El 5 no le doy ni la hora, ¿sí? El operador este, que está acá, al igual, yo les dije que lo ponía acá simplemente por un orden lógico, pero no iría. Porque el operador de igual, nosotros sabemos que es un operador de asignación, ¿sí? Yo no estoy haciendo una comparación con el igual, voy a asignar algo con el igual. Y vamos a forzar un error para que vean que así sirve, que así no funciona, digamos. La doble igualación es para la que yo voy a utilizar para comparar algo. Comparo algo por su valor, ¿sí? Y acá voy a comparar algo por su valor y tipo, ¿sí? ¿Cómo se come esto? Si yo quiero preguntar si 12 es igual a 12, tengo que utilizar la doble igualación. Ahora, si uno de los campos es como el ejemplo que hicimos antes, es un string con el valor 12 y el otro campo es un number con el valor 12, la doble igualación me va a decir a pulgares arriba son iguales, ¿sí?
Si yo tengo un arreglo, un array, que en la posición 8 tiene un 12 y lo comparo con una variable numérica común con el valor 12, la doble igualación me va a decir son iguales, porque está comparando lo que hay adentro. No le interesa en dónde está. Simplemente me está diciendo este 12 es igual a este 12. La triple igualación funciona igual con un agregado. Va a comparar que los valores sean iguales y que el tipo de datos sea igual. Entonces, en estos dos casos que yo les cité, me va a decir no son iguales. Porque yo tengo un 12 como number y tengo un 12 como un array. Sí, los 12 son iguales, pero uno es un array y uno es una variable de tipo string. Entonces me va a decir no son iguales. ¿Sí? Entonces, son similares, pero tienen una pequeña diferencia que los hace distintos o que me puede dar resultado distinto. Y después tenemos los operadores más comunes, que son los que tenemos ahí. Vamos a trabajar con esto y vamos a ver cómo podemos armar algo. ¿Sí? Entonces, vamos a traernos esto que está acá. ¿Sí? Todo completo, así. Me lo voy a llevar todo para allá abajo. Lo voy a poner ahí. Nota, podríamos ponerle el bar, no nos va a hinchar para nada, vamos a dejarlo así para no redefinirlo otra vez. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo lo que quiero acá es que vamos a ponerle otro código, así le ponemos un 2 para que les quede las dos funciones, así no nos molesta la de arriba, ¿sí? Ustedes saben que son dos cosas diferentes. Vamos a armar algo para que me muestre por pantalla si el alumno está aprobado, si la nota es mayor o igual a 7. ¿Sí? Entonces, le voy a decir con la palabra reservada if, abro y cierro paréntesis, y acá voy a utilizar los operadores lógicos que recién les comenté. Si nota es mayor o igual que 7, yo quiero que me imprimas por ahora nada más, que el alumno está aprobado. Entonces, abro y cierro llave, y este bloque de código que se va a ejecutar acá, va a ser si la nota es mayor o igual que 7. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto vale la nota? 10. Entonces debería ejecutarse. Entonces me voy a traer todo esto que está acá. Voy a pegar ahí. Cargo un poco. Y le voy a cambiar acá. Este console log lo sacamos. Y le vamos a poner alumno aprobado más nota. Alumno aprobado. Ahí. ¿Sí? Vamos a probar si esto funciona. Bueno, vengo acá de nuevo. Recargo, no necesito el console log. Ah, perdón, me olvidé de algo. Acá le tenemos que poner que tome de la segunda función. Si no, va a seguir mostrando la anterior. Recargo y me dice que el alumno está aprobado con un 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evaluó la nota. Como es mayor o igual que 7, me muestra eso. Si yo le digo que mi nota vale 7, recargo la página, aprieto el botón y me dice que el alumno está aprobado. ¿Sí? Ahora bien, si yo le pongo acá que me saqué un 6, recargo, no hace nada. ¿Por qué se imaginan que no hace nada? Mientras yo tomo un poco de agua. Porque la sentencia dice que tiene que ser mayor o igual que 7. Exactamente. Porque lo único que definí, ¿sí?, es que haga algo si sucede, perdón, si sucede no, si se cumple la expresión de que nota es mayor o igual que 7.
¿Qué es lo que me devuelve a mi nota? Perdón, la expresión esa, ¿qué me devuelve? Me va a devolver un resultado lógico. Que ese resultado lógico, obviamente hago referencia a lógica booleana, ¿no? A que es lógico lo que me tiene que devolver, me va a devolver un true o un false. En este caso, me va a devolver un false. Entonces, lo que hace el lenguaje es analizar lo que devuelve y ejecutar una salida o la otra. En este caso, yo no hice nada o no estoy haciendo nada para que si la nota no sea mayor o igual que 7, la aplicación haga algo. Entonces ahí entra en juego lo que hablamos de lógica de programación. Si yo no programo, yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, no va a saber qué hacer. ¿Sí? Acá solamente yo le configuré una respuesta si la nota es mayor o igual que 7. Si yo quiero que haga algo, si la nota no es mayor o igual que 7, podría crear otra expresión. O directamente puedo utilizar un else. ¿Para qué sirve el else? Para decirle si no. Entonces yo acá le estoy diciendo que si la nota es mayor o igual que 7, ejecute este código que está acá. Si no, ejecute este otro. Desaprobado. ¿Sí? Yo también les mencioné que el algoritmo no puede ser ambiguo. Fíjense que yo, en este caso de algo súper sencillo, haga lo que haga, nunca voy a poder obtener las dos respuestas. ¿Sí? Nunca voy a poder obtener alumno aprobado y alumno desaprobado. ¿Sí? Porque si yo acá, ahora lo ejecuto, me va a decir que el alumno está desaprobado con 6. Si yo acá le dijese que la nota vale 6.99, me dice que el alumno está desaprobado. ¿Sí? La única manera de que salga por acá es que esto sea mayor o igual que 7. Si yo me saqué un 120, me dice que está aprobado. ¿Sí? El algoritmo es una pavada, pero cumple con la premisa de no ser ambiguo y de ser finito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto se puede complicar, no siempre va a ser tan sencillo. ¿Sí? Este primer ejemplo. ¿Estamos bien? ¿Es como un condicional? No, Kevin, es un condicional. Exactamente. Claro, me come el coma. Sí. Perdón. No pasa nada. Falta hacer el código si no se cumple la condición. Claro, que fue lo que hicimos. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que me pongo un 10. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer algo un poquitito más elaborado? ¿Sí? Si la nota es mayor o igual que 9, o sea, un 9 o un 10, el alumno, vieron que en ustedes, bueno, acá en Codo a Codo no, pero muchos de ustedes están en la universidad, hay algunas materias, las menos siempre, que si sacan 2 buenas notas, la pueden promocionar y no dan un final. ¿Sí? Creo que es algo que se usa en los primeros años, después el resto de los años no da más ese beneficio. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es hacer una aplicación que si la nota es 9 o 10, me diga que está promocionado. Si la nota está entre 4 y 8, perdón, que dijimos 9 y 10, entre 4 y 9, sin incluir el 9, o sea, podría ser un 8,99, el alumno está, como se le dice, va a final. Y si la nota es menos de 4, está desaprobado. Esto que está acá no me sirve, porque acá estoy diciendo, si es esto, bien, y si no es esto, chao, nos vemos en Disney. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que encontrarle la vuelta a esto que está acá. Pero vamos a tener un problema más. ¿Por qué? Porque yo este else que está acá, que lo voy a dejar así, mando más ahí abajo para que no moleste, le tendría que decir, a ver, si la nota
es mayor o igual a 9, vamos a suponer que nuestro tope es 10, entonces serían 9 y 10 nada más, o 9.5, 9.99, lo que sea, pero hasta 10, ¿sí? Este me sirve, le vamos a poner acá, alumno promocionado. Bueno, parece que estuvimos haciendo una propaganda, pero bueno, no importa. Yo le puedo agregar a este if que está acá una segunda expresión para decirle, bueno, si no es esto, entonces evaluame esto otro. Le voy a decir else if. Y acá voy a agregar una expresión. Pero acá se me complica un poco la cosa. Porque si yo le digo que si nota es mayor o igual a 4, ¿sí? Y acá le pego este mismo código y le digo que el alumno va a final, ¿sí? Vamos a probar a ver si funciona. Va a funcionar igual, pero yo lo que quiero evaluar es si la nota está entre 4 y 9, pero sin incluir el 9. Entonces, yo lo que voy a necesitar acá es utilizar un operador para poder hacer que esta expresión sea doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo si nota es menor que 9, ¿sí? Fíjense que me tira un error, porque me dice, pará, porque la expresión que está acá no tiene ni pie ni cabeza. Estás como queriendo hacer dos cosas, y yo no puedo evaluar dos cosas desenganchadas. Entonces, tengo que utilizar un operador que es el ampersand. El ampersand no es ni más ni menos el y, o sea que el and. Entonces, en esta segunda expresión, yo lo que estoy evaluando es si la nota es mayor o igual que 4 y si es menor que 9. ¿Sí? Entonces, no necesitaría evaluar si es menor que 4, porque ya con estas dos cubro todas las que necesito. O sea, si mi nota fuese un 2, por acá claramente no va a entrar, porque te pide mayor o igual que 9. Por acá no va a entrar, porque tiene que ser menor que 4. Y ustedes me dirán, bueno, por acá sí puede entrar, porque está diciendo si la nota es menor que 9 y el 2 es menor que 9. Sí, pero no. ¿Por qué? Es verdad lo que ustedes me podrían plantear, que la nota menor que 9 entraría el 2. Pero cuando yo estoy utilizando un operador del tipo AND, un operador del tipo y, con dos condiciones, se tienen que cumplir las dos para que el resultado de eso sea true. O sea, la nota sí o sí tiene que ser mayor o igual que 4 y menor que 9. Vamos a probarlo, ¿sí? Me saqué un 2, debería salir por desaprobado. Vamos a probarlo. Vengo ahí. Es una infinidad, exactamente. Podría hacerse con un switch también, pero no lo vamos a ver hoy el switch, por eso es que nos faltaría escribir el nota menor a 9. ¿En dónde, Gaby? ¿No lo puse acá? No sé si te referís a eso, puede ser que me haya olvidado algo. No, porque si no sale por este, va a salir por un 2. Vamos a probarlo a ver si me equivoqué con algo. Tiki, tiki, tiki. Me saqué un 2, el alumno está desaprobado con un 2. Me saqué un 4. El alumno va a final con 4. Me saqué un 9. Vamos a ponerla así, sería muy maldito el profesor, ¿no? 8.99. Va a final con 8.99. Y si me saqué un 9, promocioné. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos una expresión
que está anidada o no anidada, que está una expresión más compleja, que está separada por un AND, yo necesito que se cumplan las dos condiciones para que el resultado sea verdadero. Existe lo que se llaman tablas de verdad. ¿Sí? Esto es, ¿qué materia es? Tiene un nombre, algo de lógica se llama, ¿sí? Lógica binaria, supongo, no me acuerdo cómo se llama, hace 1000 años, ¿no? Yo terminé de cursar. La tabla de verdad del AND, ¿sí? O el ampersand. Dice así: si yo tengo una expresión que tiene dos partes, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero. Si una de las dos es falsa, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Y si las dos son falsas, el resultado va a ser falso. Esto mismo que escribí, extrapolémoslo a esto. Lo voy a copiar de acá, lo voy a pegar acá, pues lo borro. Si la nota es mayor o igual que 4 y menor que 9, el resultado va a ser verdadero. Si la nota es, no es mayor o igual que 4 y sí es menor que 9, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Si la nota es mayor o igual que 4, pero no es menor que 9, el resultado va a ser falso. Y si la nota no es mayor o igual que 4 y no es menor o igual que 9, el resultado va a ser falso. Entonces, siempre que yo tenga una expresión relacionada con un AND, tienen que cumplirse las dos condiciones para que el resultado de esto sea true, sea verdadero. ¿Sí? Si no, no va a suceder nunca. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso? Sí. Pues ya. Nota menor que 4. También podría ser. Sí, no haría, creo que no hacía falta poner menor que 9, pero bueno, nada, bien, por ejemplo, vino bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un ejemplo diferente. Si yo tuviese lo siguiente. Me voy a copiar esto. Empiezo a usar del copy-paste, ya lo sé. Hacemos más rápido. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar con eso. ¿Sí? Para probar, ¿sí? Yo tengo que me saqué un 2 y tengo un trabajo que me saqué un 10. ¿Sí? Entonces, para probar la materia, yo tengo que o sacarme más de un 7 o 7 en la nota, o me tengo que sacar un 10 en el trabajo. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cosas que sucedan, yo tengo la materia aprobada. Entonces acá le vamos a sacar nota y vamos a decir directamente materia aprobada. ¿Sí? Entonces, yo les dije, si la nota es mayor o igual que 7, voy a tener la materia aprobada. O, si en el trabajo me saqué un 10 directamente. ¿Sí? No hay tute acá, me tengo que sacar un 10. Si yo quiero evaluar esta expresión de la misma manera que la anterior y yo le pongo un ampersand, hay un error antes de seguir. ¿Cuál es el error que hay? Yo lo generé a propósito, ¿no? Pero ¿por qué me está diciendo que eso está mal? Fíjense que me marca en rojito ahí abajo. ¿Por qué me está diciendo que está mal? Porque es doble igual.
porque estoy tratando de ponerle un 10 a trabajo. Y en este lugar no puedo igualar una variable. Si yo la quiero comparar, le tengo que decir que es doble igual. Yo quiero preguntarle si en trabajo hay un 10 guardado. Exactamente, porque es un doble igual. ¿Sí? Si yo hago esto, no me va a generar un error en principio de funcionamiento. ¿Sí? Porque ustedes verán que funciona. ¿Sí? Esto funcionaría si yo lo corro. Pero estaría mal. ¿Por qué? Porque para que me diga materia aprobada, yo tengo que tener más de 7 o 7 en la nota y además un 10 en el trabajo. Son dos cosas diferentes. Yo lo que quiero es, si me saqué más de un 7 en el trabajo, perdón, más de un 7 o un 7 en la nota o un 10 en el trabajo, quiero que me aparezca materia aprobada. Yo si esto lo corro, nunca me va a salir materia aprobada porque me saqué un 2 en nota. Y si yo me guío por la tabla de verdad que vimos recién, se tienen que cumplir las dos para que me pueda decir materia aprobada. Entonces, en lugar de un ampersand, le voy a poner un pipe. El pipe significa O, ¿sí? Entonces, probémoslo ahora. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle variable 3. Y acá le voy a poner variable 3. Me vengo ahí. Acá, recargo. Materia aprobada. ¿Sí? Si me saqué un 8 en la nota y un 1 en el trabajo, materia aprobada. ¿Cuándo me va a desaprobar la materia? Ah, no lo pusimos, perdón. Else. Materia desaprobada. Cuando yo le saque un 1 y un 1, por ejemplo. Ah, me olvidé algo, ¿no? Sí. Esto porque no existe en otro contexto. Bueno, esto después lo vemos la semana que viene. La clase que viene, no la semana que viene. Aquí. Materia desaprobada. ¿Sí? Entonces, el O tiene un funcionamiento completamente diferente del anterior. ¿Por qué? Porque para que el O funcione se tiene que cumplir alguna de las dos condiciones. Un segundito, alguna de las dos condiciones para que yo pueda, para que me pueda volver un true esta expresión. Vamos a probarlo, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, ya lo probamos, pero perdón, ¿cómo sería la tabla de verdad? Lo mismo que hicimos arriba. Tabla de verdad del O, ¿sí? Pipe O, ¿sí? Si la primera es verdadera. Ay, esperen que lo pongo así. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser verdadero. Acá cambió. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Solamente cuando las dos sean falsas. ¿Sí? Estas tablitas de verdad no les van a cambiar la vida que se la aprendan de memoria. Pero fíjense que de alguna manera, cuando nos quedamos por lo menos con este último que yo acá puse, nos resulta más fácil razonar cómo funcionan las expresiones cuando tienen varias cosas que analizar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Hoy no vamos a hacer mucho más, ¿sí? Hasta acá llegamos porque si no empieza a ser demasiado merengue, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que en la medida de lo posible traten hasta la próxima clase, sobre todo los que por ahí no están muy cancheros, de practicar un poquitín, ¿sí?
tratar de hacer algunos ejemplitos, de meter unas variables, de hacer algunas pruebas. El proyecto, ¿te acordás vos, Damián, lo viste el proyecto que nosotros hicimos? Ese mismo lo pueden hacer tal cual o pueden hacer ese mismo y agregarle algo diferente, como para darle su propio impronta, o pueden crear el suyo más o menos que siga los mismos lineamientos con otra cosa. Esta semana hay que entregar la primera parte, que es frontend, con CSS o Bootstrap, pero nada más, solo el frontend. O sea, sería lo estético de la página. Exactamente. Ah. Sí. Bueno, chicos, dejo de grabar, entonces traten de probar un poquitito, porfa, les pido, porque se va complicando y después